La Atlántida de Platón. En el año 360 a.C., el filósofo más influyente de la historia occidental escribió algo que sus discípulos no supieron exactamente qué hacer con ello. No era una alegoría transparente, no era un mito con moraleja evidente, no era la clase de fábula que los griegos usaban para explicar el trueno o el amor. Era una descripción, detallada, técnica, geográficamente específica, políticamente articulada. Una descripción de una civilización que había existido 9000 años antes que él, que había sido más poderosa que cualquier nación de su tiempo, y que había desaparecido en un solo día y una sola noche, tragada por el agua y el fuego. Platón no la escribió como advertencia simbólica, la escribió como historia. Y durante 24 siglos, el mundo ha debatido si debería creerle. El relato aparece en dos diálogos, el Timeo y el Critias. En el primero, el personaje de Critias narra que el estadista ateniense Solón escuchó la historia de labios de sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais, durante su visita a Egipto alrededor del año 590 a.C. Los sacerdotes afirmaron conservar registros escritos de la historia del mundo que se remontaban mucho más atrás que cualquier memoria griega. Le dijeron a Solón algo perturbador, que los griegos eran como niños en términos de historia, porque cada cierto tiempo las catástrofes borraban la civilización y solo sobrevivían los que estaban en las montañas, ignorantes de lo que había existido antes. La escritura, la memoria, el conocimiento acumulado, todo se perdía. Y había que empezar de nuevo, lo que hace al relato extraordinariamente difícil de descartar como pura ficción no es su drama, sino su especificidad. Platón no describió simplemente una isla grande con gente avanzada, describió dimensiones. La capital de la Atlántida era una isla circular de 127 estadios de diámetro, aproximadamente 23 kilómetros, con anillos alternos de agua y tierra, conectados por canales navegables de 100 pies de profundidad y 300 pies de anchura. Describió un puerto principal con capacidad para miles de barcos, una llanura rectangular de 3000 estadios de longitud y 2000 de anchura, un ejército de 1200 barcos de guerra y 10.000 cuadrigas. Esa no es la gramática de la alegoría filosófica. Esa es la gramática del informe de inteligencia, del relato de un viajero que tomó notas. El filósofo neoplatónico Crántor, escribiendo apenas una generación después de la muerte de Platón, alrededor del año 300 a.C., afirmó haber visitado Egipto personalmente y haber visto las columnas en Sais, donde los sacerdotes decían tener grabados los registros de esa historia. Si eso es cierto, Platón no inventó la fuente. La fuente existía físicamente y otros la verificaron. Lo que le dijeron a Solón los sacerdotes egipcios sitúa la destrucción de esa civilización 9000 años antes del año 590 a.C., lo que nos lleva al 9590 a.C., con un margen mínimo respecto al 9600 que señala el esquema convencional. Esa fecha tiene un nombre en la geología moderna: el final del Dryas reciente, el periodo de enfriamiento súbito que precedió al calentamiento postglacial, el momento en que el nivel del mar comenzó su ascenso definitivo de 120 metros en 10.000 años. En el año 2007, el equipo del investigador Richard Firestone publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, conocida como PNAS, un análisis que proponía que el Dryas reciente fue desencadenado por el impacto de un cometa o fragmentos de cometa sobre los mantos de hielo del hemisferio norte, causando incendios masivos, colapso de los ecosistemas y el súbito enfriamiento que caracteriza ese periodo. La hipótesis del impacto del Dryas reciente sigue siendo debatida, pero si es correcta, el mundo de 9600 a.C. fue literalmente sacudido por fuego del cielo, seguido de inundaciones catastróficas a medida que el hielo se derritió. Un día y una noche de fuego y agua, como Platón escribió. El clasicista Rhys Carpenter argumentó en 1966 que Platón nunca habría presentado un relato inventado como históricamente verdadero sin señalarlo, porque hacerlo habría contradicho todos sus principios filosóficos documentados. Platón era precisamente el enemigo declarado de los poetas y los fabuladores,
el hombre que quería expulsar a los artistas de la República Ideal porque distorsionaban la verdad. Que él mismo fabricara una historia falsa y la presentara como hecho verificado habría sido una contradicción tan profunda que sus propios discípulos la habrían señalado. Nadie lo hizo. Y sin embargo, la arqueología convencional trata la Atlántida como ficción. Sus razones son legítimas. Ningún autor griego anterior a Platón menciona la Atlántida. Ninguna expedición ha encontrado prueba física incontrovertible. Y el detalle histórico es un recurso literario que Platón usó en otros diálogos. Los clasicistas señalan que la función del relato, en el Timeo, es política y filosófica, una demostración de virtud cívica primitiva frente a la corrupción imperial. Eso es justo y no debe ignorarse. Pero entonces volvemos a la fecha. 9600 a.C., la misma fecha que arrojó el radiocarbono en Göbekli Tepe, la misma era que los geólogos marinos identifican como el inicio del ascenso dramático del nivel del mar. El mismo horizonte temporal al que apuntan, con distintos márgenes de error, casi todos los misterios que hemos examinado en este video. ¿Es eso una coincidencia? ¿Puede ser que el filósofo más riguroso de la antigüedad acertara la fecha de una catástrofe global por casualidad? ¿O estaba realmente copiando de una fuente mucho más antigua, una fuente que alguien en Saís había preservado durante generaciones, porque lo que contenía era demasiado importante para olvidar? Quizás la pregunta correcta no es dónde estaba la Atlántida. Quizás la pregunta correcta es si la Atlántida es un lugar o una categoría, una palabra que usamos para nombrar todo lo que existió antes de que el agua subiera y lo borrara. Göbekli Tepe, Gunung Padang, Dwarka, Pumapunku, Nang Madol, los mapas de Piri Reis, el diluvio del Mar Negro, la esfinge mirando el horizonte donde Leo salía al amanecer del equinoccio hace 11.000 años. Todos ellos son piezas de un rompecabezas, cuya imagen completa aún no podemos ver. Pero cuando miras los bordes que ya tenemos, empieza a dibujarse algo. Y lo que se dibuja se parece mucho a lo que Platón escribió. Nan Madol. Hay lugares en el mundo que te fuerzan a rendirte, no ante el misterio, sino ante la escala de lo que no sabes. Nang Madol es uno de esos lugares. Imagina 92 islas artificiales construidas directamente sobre el océano, conectadas por canales de agua de mar, rodeadas en todas direcciones por el Pacífico abierto, a miles de kilómetros de cualquier otro centro de civilización conocido. Muros de basalto negro, apilados en seco hasta 8 metros de altura, tan gruesos como un automóvil de largo, resistiendo tifones durante siglos. Y en el centro de todo eso, el silencio de una ciudad que nadie sabe completamente cómo fue construida, ni por quién ni para qué. Nang Madol está frente a la costa oriental de la isla de Pohnpei, en Micronesia, en el Pacífico Occidental. El nombre significa, en la lengua local, el espacio entre los espacios, o el lugar dentro de los espacios, dependiendo de la traducción. Es una definición extraña para una ciudad. Pero cuando la ves desde el aire, cuando entiendes que es una ciudad literalmente construida dentro del océano, entre los espacios que el agua deja entre islas artificiales, el nombre empieza a tener una lógica que es casi arquitectónica. Sus constructores sabían exactamente qué estaban haciendo. El problema es que nosotros no sabemos cómo lo hicieron. El complejo cubre un área de aproximadamente 18 kilómetros cuadrados. Las 92 islas artificiales están separadas por canales de entre 1 y 9 metros de anchura. El volumen total de basalto utilizado en la construcción se estima entre 750.000 y 1 millón de toneladas métricas, aunque las estimaciones varían según la fuente. Las columnas de basalto prismático hexagonal, producto del enfriamiento volcánico natural, fueron extraídas de 2 fuentes identificadas: la costa norte de Pohnpei, a entre 25 y 30 kilómetros de distancia, y posiblemente la isla de Soques, a menor distancia pero separada por aguas abiertas. Algunas de esas columnas pesan entre 5 y 50 toneladas individuales. El transporte de esas columnas es, en sí mismo, un problema sin solución satisfactoria. No había ruedas, no había animales de carga grandes. Los métodos propuestos, balsas de bambú, corrientes favorables, palancas de madera, son plausibles para columnas pequeñas,
pero no han sido demostrados experimentalmente para los bloques más grandes en un trayecto oceánico de 28 kilómetros. Y la pregunta de cómo se levantaron y apilaron en capas, con la precisión documentada, alternando columnas horizontales y verticales, en el estilo que los arqueólogos llaman de troncos de madera, en una zona de mareas activas, sin andamiaje fijo, sigue sin tener respuesta experimental. El arqueólogo William Ayres, de la Universidad de Oregón, realizó excavaciones en el sitio en las décadas de 1980 y 1990, obteniendo dataciones por radiocarbono que van desde el año 1 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo para diferentes secciones del complejo. Eso sugiere más de 1000 años de construcción progresiva. El sector de Nandawas, el área más imponente, con muros de hasta 7,5 metros de altura, albergaba sepulturas de élite que revelan una jerarquía social sofisticada. Nang Madol fue la sede de la dinastía Saudeleur, que gobernó Pompey durante siglos con un poder centralizado inusual para la región. En el año 2016, la UNESCO inscribió Nang Madol en la lista del Patrimonio Mundial. El informe que fundamentó esa inscripción reconoce, con una honestidad notable para un documento oficial, que los métodos utilizados para el transporte y la colocación de las columnas de basalto permanecen sin explicar completamente por la investigación científica moderna. No es una frase de cortesía, es un reconocimiento de que la ciencia, con todos sus instrumentos, mira este lugar y no tiene la respuesta completa. Lo que hace a Nang Madol especialmente perturbador no es la parte visible, es lo que hay debajo. Los buzos locales y algunos exploradores han descrito estructuras que se extienden bajo los canales y en el perímetro exterior del complejo, en una sección que los habitantes de Pompey llaman la ciudad de los espíritus. Los reportes hablan de estructuras a profundidades de hasta 40 metros, aunque esos datos no han sido verificados en publicaciones arqueológicas formales. Nadie ha hecho una exploración submarina sistemática de lo que rodea Nang Madol bajo el agua. Las leyendas de Pompey atribuyen la construcción del complejo a dos hermanos gemelos llamados Olosopa y Olosipa, que llegaron de una tierra lejana al noroeste, una tierra llamada Canimhueso. Según la tradición oral, estos fundadores dominaban la levitación de las piedras a través de la magia, con la ayuda de un dragón volador. Los etnógrafos señalan que narrativas estructuralmente similares de vuelo o movimiento mágico de piedras aparecen en tradiciones sin contacto demostrado entre sí. La isla de Pascua, Malta, el Perú prehispánico. Eso no es prueba de nada, pero tampoco es una coincidencia que la ciencia haya explicado de forma satisfactoria. La postura arqueológica convencional es razonable. La cultura Saudeleur desarrolló gradualmente sus técnicas durante siglos. El basalto prismático puede ser transportado en balsas, aprovechando corrientes, y las columnas pueden ser apiladas con rampas de tierra y palancas de madera con suficiente organización colectiva. Para los arqueólogos, Nang Madol es evidencia de la complejidad política que puede alcanzar una sociedad sin los marcadores materiales que el mundo occidental asocia con la civilización avanzada. Pero ningún experimento ha transportado un bloque de 50 toneladas desde la costa norte de Pompey hasta el arrecife del sur, a través de aguas abiertas del Pacífico en balsa, y la sección sumergida del complejo no ha sido formalmente explorada. Lo que los buzos locales describen en 40 metros de profundidad podría ser geología natural, podría ser el colapso de estructuras existentes, o podría ser algo que cambia la cronología del sitio por completo. ¿Y si Nang Madol no fue construido desde cero por los Saudeleur, sino levantado sobre una base mucho más antigua, de la misma manera en que catedrales medievales europeas se construyeron sobre templos romanos, que a su vez se construyeron sobre santuarios anteriores? ¿Y si la sección sumergida no es la más nueva, sino la más antigua, la parte que quedó bajo el agua cuando el nivel del mar subió después de la glaciación? ¿Qué historia guarda ese fondo que nadie ha excavado? Los espacios entre los espacios, a 40 metros de profundidad, llevan siglos guardando un secreto. Nadie ha tenido todavía la voluntad de ir a buscarlo. Los mapas de Piri Reis. A veces la prueba más perturbadora de que alguien conoció el mundo antes que nosotros
no está en la piedra, está en el papel, o en este caso, en una hoja de piel de gacela pintada en tinta roja y negra que llevaba siglos doblada en una esquina del palacio de Topkapı de Estambul, olvidada entre miles de documentos, hasta que en el año 1929 un orientalista alemán llamado Paul Kahl la desplegó sobre una mesa y se quedó mirándola en silencio. Era un mapa del mundo. Lo había dibujado en el año 1513 el almirante otomano Haji Muhyiddin Piri ibn Haji Mehmed, conocido como Piri Reis, uno de los cartógrafos más respetados de su tiempo. El mapa mostraba las costas del Atlántico con una precisión sorprendente para principios del siglo XVI, incluyendo la desembocadura del Amazonas, la costa oriental de América del Sur y las islas del Caribe. Pero lo que dejó a Kahle sin palabras no era ninguna de esas cosas. Era lo que había en la parte inferior del mapa. Una masa continental extensa, detallada, con montañas, bahías, penínsulas, y lo que parecía ser un canal interior que dividía el territorio en dos secciones. Una masa continental que, según todos los registros históricos disponibles, ningún ser humano había visto en ese año, porque esa masa continental era la Antártida. La Antártida fue oficialmente descubierta en el año 1820, 307 años después de que Piri Reis la dibujara. La primera expedición que mapeó su costa con detalle fue la Expedición Antártica Belga de 1897 a 1899, y la primera exploración sísmica del relieve del continente bajo el hielo fue el proyecto del Año Geofísico Internacional en 1958. Es ese último dato el que transforma el mapa de un misterio histórico en algo mucho más difícil de manejar, porque el contorno que aparece en el mapa de Piri Reis no corresponde a la Antártida que vemos hoy, cubierta de hielo. Corresponde, en puntos específicos, al relieve del continente que está bajo el hielo, el relieve que solo se reveló con instrumental sísmico en el siglo XX. El primero en notarlo fue Charles Hapgood, profesor de Historia de la Ciencia en el King State College y autor del libro Mapas de los Reyes del Mar Antiguo, publicado en 1966. Hapgood analizó el mapa con el apoyo de cartógrafos militares y, según documentación citada en su trabajo, el teniente coronel Harold Ohlmeyer, del Strategic Air Command de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, confirmó en correspondencia de 1960 que el contorno de la parte inferior del mapa coincidía con los datos de la exploración sísmica antártica de 1958. Ese dato específico, la carta de Ohlmeyer, ha sido objeto de debate sobre su autenticidad y debe verificarse en fuentes primarias, pero Hapgood lo incluyó en su análisis con referencia directa. Piri Reis no ocultó sus fuentes. Las escribió directamente en el mapa, en árabe otomano. Afirmó haber compilado el mapa a partir de alrededor de 20 fuentes anteriores, incluyendo mapas de la época de Alejandro el Grande y documentos más antiguos a los que accedió a través de archivos navales de Constantinopla, la ciudad que había sido la capital del Imperio Romano de Oriente y que cayó ante los otomanos en 1453, apenas 60 años antes de que Piri Reis dibujara su mapa. Constantinopla heredó siglos de documentos de Alejandría y Roma. Cuando cayó, sus bibliotecas fueron parcialmente saqueadas, parcialmente preservadas. ¿Qué había exactamente en esos archivos? Es algo que en gran medida no sabemos. El mapa de Piri Reis no es el único de su tipo. El mapa de Oronteus Finaeus, dibujado en 1531, muestra también la Antártida con un nivel de detalle que no debería ser posible para esa fecha. El mapa de Gerardus Mercator, de 1569, incluye una masa continental austral con rasgos topográficos, y el mapa del geógrafo francés Philippe Boitche, de 1737, muestra la Antártida dividida en dos masas de tierra separadas por un canal interior, lo que corresponde con la topografía real del continente bajo el hielo revelada por la sísmica moderna. Boitche dibujó ese canal interior más de 100 años antes del descubrimiento oficial de la Antártida. Cuando se le pregunta de dónde sacó esos datos, los historiadores de la cartografía convencional responden que era una convención especulativa de la Terra Australis Incognita,
la tierra austral imaginaria que los cartógrafos medievales dibujaban por simetría geométrica. Esa explicación es razonable para masas continentales genéricas e imprecisas. Es menos razonable cuando el detalle específico de un canal interior coincide con la geología real documentada en el siglo XX. El historiador de cartografía Gregory McIntosh y otros críticos del análisis de Hapgood señalan que la similitud entre el mapa de Peary Race y la Antártida real podría ser una coincidencia dentro del margen de error natural de una comparación forzada, y que proyectar el mapa sobre el globo para hacer coincidir contornos es un ejercicio con muchos grados de libertad. Esas críticas tienen peso y no deben ignorarse. Pero la pregunta que permanece es esta: ¿de dónde viene la información? Si la Antártida ha estado cubierta por entre 1,5 y 3 kilómetros de hielo durante al menos los últimos 6.000 años, nadie en el año 1513 podía verla tal como aparece en el mapa de Peary Race. Lo que significa que si el mapa refleja información real y no coincidencia aleatoria, esa información proviene de un periodo en que la Antártida tenía menos hielo, en que su costa era visible y navegable. Y ese periodo, según la paleoclimatología, se sitúa en la misma era que ha aparecido repetidamente a lo largo de este video. El periodo anterior al 9000 a.C., cuando el mundo era un lugar radicalmente diferente al que conocemos. Y alguien, en algún lugar, aparentemente lo estaba mapeando. Existió una civilización con capacidad de navegación global y técnica cartográfica avanzada que exploró la Tierra cuando la Antártida era accesible, y si esos mapas fueron copiados, transmitidos y degradándose a través de generaciones de copistas hasta llegar a los archivos de Alejandría, de Constantinopla, de Saís, donde los almirantes otomanos y los sacerdotes egipcios los consultaban sin entender completamente lo que copiaban? No lo sabemos, pero sabemos que Peary Race vio algo en esas fuentes antiguas que dibujó con tinta sobre piel de gacela, y que lo que dibujó coincide, en puntos específicos, con datos que la humanidad no habría podido obtener de otra manera hasta el año 1958. Esa es la distancia entre lo que se explica fácilmente y lo que todavía espera explicación. Yonaguni. En el año 1986, un instructor de buceo llamado Kihachiro Aratake estaba explorando las aguas frente a la isla más occidental de Japón, buscando tiburones martillo en las corrientes que rodean el archipiélago de Yonaguni, cuando su linterna iluminó algo que lo hizo detener el descenso. No era un arrecife de coral, no era una formación rocosa redondeada por el agua. Era una pared, vertical, plana, perfecta, descendiendo hasta 25 metros. Aratake siguió nadando a lo largo de esa pared y encontró algo aún más desconcertante. Una esquina, un ángulo de 90 grados. Luego otra pared, luego lo que parecían escalones. Desde que Aratake lo reportó, el monumento de Yonaguni, como se le conoce ahora, ha sido visitado por cientos de buzos, fotografiado desde todos los ángulos posibles, analizado por geólogos y arqueólogos con posiciones radicalmente opuestas, y convertido en uno de los misterios submarinos más debatidos del mundo. Y 3 décadas después de su descubrimiento, el debate central sigue sin resolverse. ¿Es natural o artificial? La estructura tiene dimensiones que hacen difícil ignorarla. Mide aproximadamente 150 metros de longitud, 40 metros de anchura y 27 metros de altura desde la base hasta el punto más alto. Está orientada de forma consistente con los puntos cardinales, algo inusual en formaciones puramente geológicas, aunque no imposible. Su superficie superior es relativamente plana, lo que ha llevado a algunos a describirla como una pirámide de terrazas, con niveles sucesivos descendentes hacia el fondo. El profesor Masaki Kimura, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Ryukyus en Okinawa, dedicó más de 15 años y cientos de inmersiones al estudio del sitio, publicando análisis en el año 2004 y en trabajos posteriores. Kimura catalogó al menos 10 características que considera evidencia de intervención humana: escaleras de peldaños de altura y profundidad regulares y consistentes, una plataforma superior plana a modo de terraza, una columna monolítica independiente separada de la masa rocosa principal, canales internos,
y lo que describe como un arco de aproximadamente 1,5 metros. Para Kimura, estas características en conjunto no son explicables únicamente por la fractura natural de la roca. La roca del monumento es arenisca laminada, un tipo de roca que se fractura de forma natural en planos horizontales relativamente regulares, produciendo bajo ciertas condiciones ángulos y superficies que pueden parecer manufacturados. Eso es precisamente el argumento del geólogo Robert Schoch, quien visitó el sitio en varias ocasiones y concluyó, tras sus inmersiones, que la estructura es fundamentalmente de origen geológico natural, aunque con posible modificación humana parcial en algunas secciones. Schoch señala que las líneas de fractura de la arenisca bajo presión tectónica pueden generar los ángulos rectos y las superficies planas que los defensores del origen artificial celebran como evidencia. Su posición es matizada. No descarta completamente la intervención humana, pero tampoco la confirma. La isla de Yonaguni y todo el archipiélago de Okinawa están en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta. Japón concentra alrededor del 20% de todos los terremotos de magnitud 6 o superior registrados en el mundo. Eso significa que cualquier estructura original, natural o artificial ha sido sometida a fuerzas tectónicas enormes durante miles de años, lo que complica considerablemente la interpretación de sus rasgos actuales. El punto que ninguna de las dos posturas disputa es este. La plataforma donde se asienta el monumento estuvo sobre el nivel del mar en el pasado. Los geólogos marinos calculan que las aguas del mar de China Oriental alcanzaron su nivel actual entre el 10.000 y el 8.000 a.C. al final de la última glaciación. Si hay intervención humana en esa roca, ocurrió cuando estaba seca, es decir, hace al menos 10.000 años. Eso la convertiría, si se confirmara, en la estructura humana submarina más antigua del mundo, construida por una cultura de cuya existencia no tenemos ningún otro registro. En el entorno inmediato del monumento, buzos han registrado otras anomalías en un radio de 2 kilómetros. Una estructura circular, áreas con posibles columnas y lo que algunos describen como una formación que se asemeja a un rostro humano de varios metros de altura tallado en la roca. Kimura propone que el monumento no es un objeto aislado, sino parte de un complejo urbano más amplio, del que solo estamos viendo la pieza más prominente. Esa hipótesis no ha sido verificada con exploración arqueológica sistemática. El folclore local de las islas Ryukyus menciona una ciudad perdida llamada Nirai Kanai, un paraíso subacuático del que venían los ancestros y al que regresaban los muertos. Kimura propone que este relato podría ser memoria cultural de un asentamiento costero que quedó sumergido cuando el nivel del mar subió. Es especulación, pero es el tipo de especulación que la arqueología convencional ha tenido que revisar varias veces en el último siglo. Troya era especulación, Micenas era especulación, Dwarka era especulación, hasta que enviaron los buzos. Y si la estructura de Yonaguni no es completamente natural ni completamente artificial, sino el resultado de una cultura que tomó una plataforma natural de arenisca y la modificó, como los primeros constructores de templos en todo el mundo, adaptaron cuevas y afloramientos antes de aprender a construir desde cero, y si las secciones más definitivamente manufacturadas, las escaleras, la columna independiente, los canales, están en las partes del sitio que aún no han sido excavadas con metodología arqueológica formal. Y si la respuesta está esperando, a 27 metros de profundidad, en aguas donde los tiburones martillo siguen pasando, completamente indiferentes al debate, Dwarka submarina. Había una ciudad. El texto lo dice con la precisión de alguien que estuvo allí. 7 islas, palacios resplandecientes, grandes muelles, calles anchas, jardines junto al mar. La llamaban Dwarka, la capital de Krishna, la joya del océano occidental. El Mahabharata, uno de los textos épicos más extensos y antiguos de la humanidad, describe su fin con la misma precisión con que describe su esplendor. Cuando Krishna abandonó el mundo, el océano avanzó y reclamó lo que era suyo. La ciudad desapareció bajo el agua. Durante siglos, los arqueólogos lo trataron como metáfora. Luego enviaron los buzos. En el año 2000, el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de India, conocido por sus siglas NIOT,
comenzó exploraciones sistemáticas en el Golfo de Cambat, también llamado Golfo de Cambay, frente a la costa del estado de Gujarat, usando sonar de barrido lateral y vehículos de control remoto. Lo que encontraron a 36 metros de profundidad no era geología aleatoria, eran estructuras geométricas, lo que el equipo describió como paredes, pilares, escalones, y lo que parecía ser un sistema de drenaje, esparcidas a lo largo de un área de aproximadamente 9 kilómetros de extensión. En los años siguientes extrajeron más de 2.000 artefactos del fondo, incluyendo cerámica, ornamentos de piedra, herramientas y materiales de construcción. Los artefactos fueron enviados a laboratorios especializados para datación. La Birbal Sahni Institute of Paleobotany realizó análisis por termoluminiscencia de muestras cerámicas y obtuvo edades de aproximadamente 9.500 años antes del presente. La datación por radiocarbono de un bloque de madera trabajada recuperado del sitio arrojó una fecha de 9.550 años antes del presente, con un margen de error de 135 años. Esas cifras no son secundarias. Sitúan actividad humana en ese lugar varios milenios antes de la civilización del Indo, que hasta entonces era considerada la más antigua documentada en el subcontinente indio, con sus primeras fases convencionales alrededor del 3300 a.C. El nivel del mar en el Golfo de Cambat, hace 9.500 años, era significativamente más bajo que el actual. Los mapas de batimetría del área confirman que la plataforma continental se extiende hacia el interior y que las profundidades de 30 a 40 metros donde se encontraron las estructuras corresponden a lo que era tierra firme o zona costera durante el periodo final de la glaciación. Esa tierra quedó bajo el agua a medida que el nivel del mar subió, de manera gradual pero inexorable, a lo largo de milenios. Lo que vivía allí no fue tragado en un instante, pero fue perdido igualmente. Entre los artefactos recuperados destaca un diente humano fósil, también datado en el rango de 9.000 a 9.500 años antes del presente, según el informe del NIOT. Un diente humano no lo mueven las corrientes de fondo de la misma manera en que pueden redistribuirse fragmentos cerámicos. Y la madera trabajada tampoco la talló el mar. Hay actividad humana en ese lugar, en esa época, y la pregunta que esa actividad plantea es tan simple como incómoda. ¿De quién era? La civilización del Indo, también llamada civilización Harappa, aparece en el registro arqueológico convencional alrededor del 3300 a.C., ya con un nivel de planificación urbana extraordinariamente sofisticado. Calles trazadas en cuadrícula, sistemas de alcantarillado cubierto, estandarización de pesos y medidas, comercio a larga distancia. Ese nivel de sofisticación no tiene antecedentes visibles en el registro arqueológico terrestre del subcontinente. Los historiadores hablan de una aparición relativamente súbita. Los hallazgos del Golfo de Cambat sugieren que los antecedentes podrían existir, pero que están bajo el agua. El arqueólogo S.R. Rao, autor de La ciudad perdida de Dwarka y uno de los investigadores que más años dedicó al tema, fue deliberadamente cauteloso en sus conclusiones, señalando que los hallazgos del Golfo de Cambat requieren excavación arqueológica controlada para confirmar su naturaleza exacta. Esa excavación nunca se ha realizado de forma completa. Lo que el NIOT hizo fue una exploración, no una excavación. Las estructuras permanecen en el fondo, sin excavar, sin catalogar, en su totalidad, sin el tipo de análisis estratigráfico que permitiría decir con certeza qué son y cuántos años tienen. La arqueología convencional trata estos hallazgos con cautela extrema, y sus razones son metodológicamente sólidas. Las corrientes del fondo pueden redistribuir artefactos de periodos distintos, mezclando cronologías. Sin una excavación estratigráfica controlada, es imposible confirmar que las estructuras detectadas por sonar son antrópicas y no formaciones rocosas naturales. Y el entusiasmo público indio por identificar estos hallazgos con la Dwarka del Mahabharata introduce una presión cultural que puede distorsionar la interpretación científica. Esas cautelas son legítimas, pero hay una pregunta que esas cautelas no responden.
¿De dónde vienen los artefactos datados en 9500 años? ¿Quién hizo esa cerámica? ¿Quién trabajó esa madera? ¿De quién era ese diente? Si no pertenecen a una comunidad que vivía en ese lugar cuando estaba sobre el nivel del mar, entonces pertenecen a una comunidad que los arrojó al mar desde una distancia de decenas de kilómetros durante milenios, lo cual es mucho más difícil de explicar. Y si los textos sagrados del subcontinente indio no son solo mitología, sino historia codificada, preservada durante miles de años a través de una tradición oral que mantuvo la memoria de ciudades reales, reyes reales, catástrofes reales, y si la distinción que hacemos entre mito e historia es una categoría cultural que no se aplica de la misma manera a tradiciones cuya relación con la memoria era radicalmente diferente a la nuestra. El Mahabharata describió una ciudad sumergida en el océano, 36 metros bajo el Golfo de Kambat. Hay estructuras y artefactos humanos que tienen 9500 años. Quizás eso no es una coincidencia, quizás es simplemente memoria. Puma Punku, a casi 4000 metros de altitud, donde el aire es tan delgado que cada paso cuesta el doble y el cielo se ve de un azul imposiblemente oscuro incluso al mediodía. Alguien cortó bloques de andesita y diorita con una precisión que deja márgenes de error de décimas de milímetro, no de milímetros, de décimas de milímetro. Eso no es artesanía, eso es ingeniería. Y ninguna explicación convencional de quién lo hizo ni cómo lo hizo ha sobrevivido sin fisuras al escrutinio de quienes han medido esas piedras con calibradores modernos. Puma Punku es parte del complejo arqueológico de Tiwanaku, en el altiplano boliviano, a 72 kilómetros al oeste del lago Titicaca, a 3.840 metros sobre el nivel del mar. El cronista español Pedro Cieza de León, que visitó el sitio en el año 1553, escribió que los propios incas le dijeron que esas ruinas eran anteriores a su civilización, que pertenecían a una raza de gigantes creada en el amanecer del mundo, y que ellos mismos no sabían quién las había construido. Los incas, cuyo propio imperio era vasto y sofisticado, miraban Tiwanaku y Puma Punku con la misma mezcla de asombro e ignorancia que nosotros. Los bloques de andesita roja del sitio incluyen piezas de hasta 131 toneladas. Fueron transportados, según los análisis geológicos de la roca, desde la cantera de Cerro Capia a 90 kilómetros de distancia, o desde la Isla del Sol, en el lago Titicaca, a 10 kilómetros pero separada por agua. Sin rueda, sin animales de carga nativos, los caballos no llegaron a América hasta la conquista española. La logística de ese transporte a casi 4000 metros de altitud no ha sido replicada experimentalmente de forma satisfactoria. Los bloques de diorita, más pequeños pero más duros, provienen de canteras localizadas en la misma región altiplánica. La diorita tiene una dureza de entre 6,5 y 7 en la escala de Mohs. Para tallarla con las tolerancias observadas, décimas de milímetro en superficies planas perfectas y ángulos de 90 grados, se necesitan herramientas de igual o mayor dureza. Diamante con una dureza de 10 o herramientas abrasivas con partículas de corindón con una dureza de 9. Ni el diamante ni el corindón han sido encontrados como herramientas de trabajo en el yacimiento, ni en ningún contexto tihuanaquense conocido. Las herramientas de sílex y obsidiana disponibles para la cultura tiwanaku tienen durezas de entre 5 y 7, insuficientes para los acabados documentados. El arqueólogo Alexei Branich, de la Universidad de California en Berkeley, documentó que las entalladuras en H de los bloques de andesita, las ranuras que permiten que los bloques se encajen entre sí sin mortero, forman un sistema de interconexión modular. Los bloques estaban diseñados para ser ensamblados y, según sugiere el sistema, potencialmente también desensamblados y reconfigurados. Esa concepción de arquitectura prefabricada y modular, con conectores estandarizados que funcionan como piezas de un sistema intercambiable, no reaparece en la historia de la ingeniería hasta la era industrial del siglo XIX. El estado actual del sitio añade otra capa de misterio. Los bloques de 100 toneladas no están simplemente desgastados por el tiempo. Están volcados, dispersos, girados en posiciones
que implican una fuerza enorme y repentina, no el deterioro gradual de milenios. El arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés describió el patrón de destrucción como consistente con una catástrofe violenta. ¿Qué tipo de catástrofe pudo voltear bloques de 100 toneladas? Como si fueran dados es una pregunta que el sitio hace pero no responde. Las dataciones por radiocarbono de materiales orgánicos encontrados en el contexto del sitio visible ubican la ocupación tihuanaquense en el periodo comprendido entre el 500 y el 900 después de Cristo. La cultura tihuanacu era sofisticada. Tenía agricultura en terrazas, comercio a larga distancia, iconografía religiosa compleja. Para la arqueología convencional, esa cultura construyó Pumapunku con organización colectiva masivas, abundante mano de obra y un largo proceso de perfeccionamiento artesanal. Las tolerancias observadas, argumentan, son el resultado de artesanos altamente especializados con un dominio técnico desarrollado durante generaciones. Pero hay un problema con el carbono 14 en este contexto. Los análisis de radiocarbono datan materiales orgánicos como madera, carbón o hueso, no la piedra misma. La diorita y la andesita no contienen carbono orgánico y no pueden ser datadas por ese método. Lo que las dataciones confirman es cuándo vivió la cultura tihuanacu en el sitio. No confirman que la cultura tihuanacu construyó las piedras. Una civilización puede ocupar ruinas preexistentes sin haberlas construido. Eso ocurre con frecuencia en la historia. El Partenón fue convertido en iglesia, la iglesia en mezquita, sin que ninguno de esos ocupantes hubiera puesto la primera piedra del templo original. Y si lo que los arqueólogos datan como la cultura tihuanacu es una civilización que llegó al altiplano y encontró las ruinas ya existentes, las habitó y las adaptó, construyó sobre ellas y junto a ellas, pero no las originó. ¿Y si Pumapunku es el remanente de una tecnología anterior, cuyo origen está en una era que aún no hemos sido capaces de situar correctamente porque sus herramientas no sobrevivieron y sus asentamientos principales están, como tantos otros en este relato, bajo el agua? Las piedras están allí, a casi 4.000 metros, esperando que alguien encuentre una respuesta que no requiera ignorar lo que los calibradores miden. El diluvio del Mar Negro. Hace 7.200 años, el Mar Negro no era un mar, era un lago de agua dulce rodeado de tierras fértiles, con riberas de poca pendiente donde crecían los juncos, y aldeas de agricultores que habían aprendido a cultivar trigo y cebada en suelos que el deshielo había dejado extraordinariamente ricos. El nivel del lago estaba aproximadamente 150 metros por debajo del Mediterráneo, separado de él por la franja de tierra que hoy es el estrecho del Bósforo. Y entonces, en algún momento alrededor del año 5600 a.C., esa franja cedió. Lo que ocurrió después fue registrado en los sedimentos del fondo del mar durante 7.000 años, esperando a que alguien fuera a leerlos. En 1997, los oceanógrafos William Ryan y Walter Pittman, del laboratorio Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, publicaron sus conclusiones. Habían pasado años analizando núcleos de sedimento extraídos del fondo del Mar Negro en diferentes puntos de la cuenca, y en todos ellos encontraron la misma capa, una línea abrupta y bien definida donde las especies de agua dulce, moluscos y crustáceos adaptados a ese ambiente, eran reemplazadas súbitamente por especies marinas. No había transición gradual, no había mezcla, era una línea. Debajo, agua dulce, encima, agua salada, para siempre. La datación por radiocarbono de esa capa correspondía, en todos los núcleos analizados, a hace aproximadamente 7.200 años, con pequeñas variaciones según el punto de muestreo, pero con una coherencia que no dejaba margen para interpretaciones graduales. Ryan describió la transición como instantánea en términos geológicos. Lo que eso significa en términos humanos es esto. En algún momento entre semanas y pocos años, el nivel del lago subió entre 15 y 40 centímetros por día, impulsado por el ingreso de agua mediterránea equivalente a 200 veces el caudal de las cataratas del Niágara. El área inundada de forma permanente fue de aproximadamente 155.000 kilómetros cuadrados, un territorio equivalente
a la suma de Portugal, Hungría y Austria juntos. Esa tierra está todavía allí, bajo el Mar Negro, entre 90 y 150 metros de profundidad. Tiene sus valles, sus antiguos cursos de ríos, sus costas de lago, y tiene potencialmente lo que quedó de las personas que vivían allí cuando el agua llegó. En el año 2000, el explorador submarino Robert Ballard, el mismo que encontró el Titanic en 1985, dirigió expediciones al fondo del Mar Negro frente a la costa de Turquía, utilizando vehículos de control remoto. Encontró una superficie terrestre antigua preservada bajo el agua, una antigua costa del lago con formas características y estructuras de madera trabajada, incluyendo vigas y lo que parecían ser restos de construcciones humanas, a profundidades de 90 a 150 metros. Las maderas fueron datadas en aproximadamente 7.500 años antes del presente, una cifra que coincide con el periodo inmediatamente anterior a la inundación. El filólogo y especialista en lenguas antiguas, Mark Woolmer, señala que versiones del mito del diluvio aparecen en más de 200 tradiciones culturales distintas alrededor del mundo, con una convergencia especialmente notable en las culturas de Mesopotamia, el Cáucaso y el Mediterráneo oriental, exactamente las regiones colindantes con el Mar Negro. La epopeya de Gilgamesh, grabada en tablillas cuneiformes sumerias que datan del 2100 a.C., pero que recoge tradiciones orales mucho más antiguas, incluye un relato del diluvio con detalles náuticos específicos: las dimensiones del arca, la duración de las aguas, el envío secuencial de una paloma, una golondrina y un cuervo para explorar si la Tierra había emergido. Ryan y Pittman proponen que esos detalles son memoria cultural de la inundación del Mar Negro, transmitida durante generaciones por los supervivientes desplazados. Investigaciones paleoclimáticas independientes confirman que el Mediterráneo experimentó un aumento significativo del nivel del mar entre el 6000 y el 5000 a.C., consecuencia directa del deshielo de los mantos glaciares del Pleistoceno. Ese mecanismo es sólido y no está en disputa. Lo que sí es debatido es la velocidad y magnitud de la inundación resultante en el Mar Negro. Algunos modelos proponen un proceso más gradual, de décadas, en lugar de semanas, lo que reduciría el impacto catastrófico inmediato para las comunidades humanas ribereñas. Si fue gradual, habría habido tiempo para migrar. Si fue súbita, no. Pero cualquiera que sea la velocidad, el resultado final es el mismo: 155.000 kilómetros cuadrados de tierra habitada, potencialmente agrícola, con asentamientos humanos documentados por las maderas que Ballard encontró, quedaron bajo el agua de forma permanente hace 7.200 años. Esa tierra no ha sido excavada arqueológicamente. Nadie sabe con certeza qué hay en ese fondo porque nadie ha ido a buscarlo de forma sistemática. Estamos evaluando el potencial de civilizaciones enteras sin haber mirado dónde sus restos están. ¿Podría la cuenca del Mar Negro anterior al 5600 antes de Cristo haber sido un centro de desarrollo cultural y agrícola, cuya complejidad no conoceremos nunca porque sus registros están bajo el agua? ¿Y si parte de lo que consideramos el origen de la civilización en Mesopotamia y el creciente fértil fue en realidad la reconstrucción de supervivientes que llegaron cargando semillas, herramientas, memoria técnica y mitos, desplazados por una inundación que borró todo lo que habían construido? Los mitos del diluvio, en más de 200 culturas, describen exactamente eso: un puñado de sobrevivientes que comienzan de nuevo. A veces los mitos no son metáforas. A veces son el único archivo que sobrevivió al diluvio: la esfinge de Giza y la erosión hídrica. Lleva 4.500 años mirando el horizonte del este. La han enterrado hasta el cuello, la han desenterrado, la han restaurado, la han fotografiado miles de millones de veces. Es el monumento más reconocible de la Tierra. Y sin embargo, en el año 1990, un geólogo miró la roca que la rodea. No el monumento en sí, sino las paredes del foso donde descansa, y vio algo que no podía cuadrar con ninguna fecha oficial. Vio los patrones de una lluvia que no ha caído sobre Egipto en 7.000 años. Robert Schoch es doctor en geología y geofísica por la Universidad de Yale y profesor en la Universidad de Boston. No era un entusiasta de teorías alternativas ni un aficionado a los misterios.
Era un geólogo con formación específica en el estudio de cómo las rocas se erosionan con el tiempo y bajo qué condiciones. Cuando visitó Giza en 1990 a petición del investigador John Anthony West, que llevaba años señalando las anomalías de la erosión de la Esfinge, Schoch fue con escepticismo profesional. Salió con una conclusión que presentó ese mismo año ante la Geological Society of America en su reunión anual. La erosión del cuerpo de la Esfinge es pluvial, causada por lluvia intensa y sostenida, no eólica, no causada por viento y arena. 300 geólogos escucharon su presentación. Ninguno refutó la metodología. La diferencia entre erosión eólica y erosión pluvial es visible y medible. La erosión eólica, causada por el viento transportando arena, produce patrones horizontales. La base de la roca, más expuesta a la arena que rasa el suelo, se erosiona más que la parte superior. La erosión pluvial, causada por agua de lluvia que corre hacia abajo por la superficie de la roca, produce canales verticales, surcos que descienden desde arriba hacia abajo, con una morfología de ondulación característica. En las paredes del foso de la Esfinge, esos canales verticales alcanzan hasta 1 metro de profundidad. No hay ambigüedad sobre su naturaleza. Son erosión por agua de lluvia. El período húmedo africano es un fenómeno climático bien documentado en la literatura paleoclimática, un período en que el norte de África, incluyendo lo que hoy es el Sáhara y Egipto, recibía precipitaciones significativas que sostenían vegetación, lagos y vida animal abundantes. Ese período terminó de forma progresiva entre el 5000 y el 3000 a.C. Para producir los canales de erosión observados en el foso de la Esfinge, con la profundidad y morfología que presentan, Schoch estima que el monumento tuvo que haber estado expuesto a ese clima durante entre 1000 y 4000 años antes de que las lluvias cesaran. Eso empuja su construcción a un rango de entre el 7000 y el 10500 a.C. Colin Reeder, geólogo inglés y miembro del Instituto de Ingeniería y Tecnología, publicó en el año 2001 un análisis independiente del mismo fenómeno. Reeder llegó a una conclusión diferente en las fechas concretas, pero coincidió en lo fundamental. La erosión del cuerpo de la Esfinge es pluvial, y el monumento es significativamente más antiguo de lo que sostiene la arqueología oficial. Su estimación conservadora sitúa la construcción antes del 3000 a.C., lo que ya supera en siglos al Egipto faraónico convencional. La respuesta de la egiptología fue rápida y notable por lo que no contenía. Zahi Hawass, entonces director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, declaró públicamente que Schoch no sabía leer una roca en un contexto arqueológico. Esa declaración fue reproducida ampliamente. Lo que no fue publicado fue un estudio geológico formal que refutara la metodología de Schoch. La respuesta oficial fue de autoridad, no de evidencia. En ciencias naturales, esa distinción importa. Hay un dato adicional que la argumentación sobre la erosión no necesita, pero que añade una capa de inquietud. En 1991, el geofísico Thomas Dobecki realizó exploraciones sísmicas de baja frecuencia en el terreno alrededor de la Esfinge y detectó una cavidad rectangular de aproximadamente 9 por 12 metros bajo las patas delanteras del monumento a unos 5 metros de profundidad. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto no ha autorizado ninguna excavación para investigar esa cavidad. Llevan más de 3 décadas sin hacerlo. La cabeza de la Esfinge es desproporcionadamente pequeña respecto a su cuerpo, algo que cualquier visitante puede observar sin información técnica. En las proporciones canónicas del arte egipcio antiguo, la cabeza de una figura sedente ocupa un porcentaje específico de la longitud total. La cabeza de la Esfinge no cumple esas proporciones. Schoch y otros investigadores proponen que la cabeza original fue reesculpida en una época posterior, posiblemente durante el Reino Antiguo, cuando la Esfinge fue redescubierta y reclamada como monumento faraónico. Eso explicaría tanto la desproporción como la ausencia de erosión pluvial en la cabeza, que habría sido retallada después de que las lluvias cesaran. La postura de Hawass y del egiptólogo Mark Lehner es que la Esfinge fue construida por el faraón Khafre alrededor del 2400 a.C., basándose en inscripciones contextuales,
la proximidad al templo funerario de Cafre y la interpretación de una estela del faraón Tutmosis IV que menciona el monumento. Para ellos, la erosión puede ser explicada por episodios de humedad más recientes que los que propone Schoch, o por fenómenos hídricos subterráneos relacionados con el nivel freático de la región. Pero ningún modelo de humedad localizada o nivel freático ha sido publicado que produzca los canales de erosión verticales observados sin recurrir a precipitación. Y la estela de Tutmosis IV tiene lagunas textuales en las secciones clave que han sido interpoladas por los traductores. El monumento más fotografiado de la Tierra mira hacia el este cada amanecer, desde hace más tiempo del que casi nadie está dispuesto a admitir, guardando bajo sus patas una cavidad que nadie ha autorizado a abrir. Quizás porque lo que hay dentro confirma una historia que reescribiría demasiados libros de texto. Gunung Padang. El volcán lleva siglos ahí, cubierto de selva, con sus 5 terrazas de basalto negro que los aldeanos de Java han subido durante generaciones para hacer ofrendas. Lo llamaron el trono de los dioses. Los colonizadores holandeses lo catalogaron en 1914 como un yacimiento megalítico tardío y siguieron adelante. Nadie se preguntó qué había debajo de las piedras visibles. Nadie pensó en mirar. Hasta que en el año 2011, un geólogo indonesio con instrumentos de penetración de suelo comenzó a enviar ondas al interior de la colina, y lo que recibió de vuelta cambió todo lo que pensaba que sabía sobre cuándo comenzó la historia humana. El geólogo Dani Hilman Natawidjaja, del Instituto de Ciencias de Indonesia, lleva décadas estudiando las plataformas continentales y la geología del sureste asiático. No llegó a Gunung Padang buscando una pirámide perdida. Llegó porque las anomalías geofísicas de la colina no correspondían a la geología volcánica circundante, y quería entender por qué. Lo que el equipo encontró con radar de penetración terrestre, tomografía sísmica y análisis de núcleos de perforación extraídos directamente del interior de la colina fue una estructura debajo de la estructura. Capas de construcción superpuestas que descendían hasta profundidades de más de 15 metros, cada una con una composición diferente y una edad diferente. En octubre de 2023, Natawidjaja publicó esos resultados en la revista Archaeological Prospection, publicación con revisión por pares de la editorial Wiley. El estudio presentaba dataciones de 4 capas distintas: la capa más superficial, las terrazas visibles desde fuera, data del 2000 al 1100 antes de Cristo. La segunda capa, justo debajo, data del 7900 al 6100 antes de Cristo. La tercera capa está en el 9600 antes de Cristo. Y la cuarta capa, la más profunda, la que se encuentra entre 15 y 27 metros bajo la superficie, arrojó fechas de entre 25.000 y 14.000 años antes del presente. 25.000 años. Para poner eso en perspectiva, hace 25.000 años, el Homo sapiens llevaba apenas unos milenios en el sureste asiático. Los neandertales todavía existían en algún rincón de Eurasia, y la herramienta más sofisticada que la humanidad producía con regularidad era una punta de flecha de sílex. Y sin embargo, los núcleos de perforación extraídos de Gunung Padang a 15 metros de profundidad contenían columnas de basalto trabajadas y colocadas de forma no natural, mezcladas con arcilla endurecida artificialmente en capas que la geología local no puede producir de manera espontánea. El análisis de radar de penetración terrestre no detecta solo anomalías difusas, detecta geometría. Cámaras y pasadizos subterráneos a profundidades de hasta 15 metros, con formas que no corresponden a ninguna formación geológica natural de la región. Natawidjaja identificó una cámara principal a unos 10 metros de profundidad, potencialmente de 5 metros de altura y 15 metros de longitud. Esa cámara no ha sido excavada directamente por las condiciones del suelo y las complejidades logísticas del sitio. La estructura total cubre un área de aproximadamente 150 por 150 metros en su base, con una altura estimada de entre 15 y 30 metros. Los análisis sísmicos sugieren que la masa oculta bajo la superficie es varias veces mayor que la parte visible. Si las dataciones de la capa más profunda son correctas, Gunung Padang no es un yacimiento megalítico tardío. Es la estructura artificial más antigua conocida en el planeta.
más antigua que Göbekli Tepe, más antigua que cualquier cosa que los libros de historia consideren posible. La controversia científica está formalmente abierta. Investigadores como el arqueólogo Flint Dibble de la Universidad de Cardiff cuestionaron la metodología del estudio de Natawit Chaha tras su publicación, argumentando que las dataciones de las capas más profundas podrían reflejar carbono orgánico natural atrapado en la geología volcánica y no necesariamente actividad humana. Esas críticas son relevantes y Natawit Chaha las conoce. La distinción entre material orgánico natural, incorporado en una formación geológica, y material orgánico presente porque los humanos lo colocaron allí, es una distinción técnica difícil de establecer sin excavación directa. Pero el radar de penetración terrestre no miente sobre la existencia de cavidades. Las columnas de basalto trabajadas, extraídas en los núcleos de perforación, no se forman solas en esa geología específica. Y la arcilla endurecida artificialmente no es un producto natural del suelo volcánico javanés. La pregunta no es si hay anomalías. Las hay, documentadas, medidas, publicadas en revista con revisión por pares. La pregunta es si esas anomalías requieren una civilización con capacidad constructiva hace 25.000 años, o si tienen una explicación geológica alternativa que todavía no ha sido articulada formalmente. El sureste asiático tiene otra dimensión que esta historia no puede ignorar. Al final de la última glaciación, hace entre 10.000 y 8.000 años, la región conocida como Sondaland, una vasta plataforma continental que conectaba Sumatra, Java, Borneo y la península malaya con el continente asiático, quedó inundada por el ascenso del nivel del mar. Esa plataforma tenía un área comparable a la de Europa occidental. Era tierra firme, fértil, con ríos y costas. Y hoy está bajo el mar de Java y el mar de China meridional, entre 20 y 120 metros de profundidad, sin excavar, sin explorar arqueológicamente de forma sistemática. Si hubo civilizaciones en Sondaland, su registro principal no está en Indonesia, está bajo el agua de los mares que la rodean, y Gunung Padang podría ser literalmente su punto más alto, el único fragmento que sobresalió del diluvio. Göbekli Tepe, año 9600 a.C. Estás de pie sobre una colina árida en el sureste de Turquía. El viento seco de la meseta te golpea la cara. El sol de media tarde proyecta sombras largas sobre la tierra color ocre y bajo tus pies, a escasos metros de profundidad, hay algo que ningún manual de historia contempla. Un templo. No una choza de barro. No un círculo de piedras toscas. Un recinto con pilares de piedra caliza de 5,5 metros de altura, decorados con relieves de zorros, buitres, escorpiones y serpientes, organizados en círculos concéntricos con una precisión geométrica que la humanidad tardará otros 7.000 años en volver a demostrar. Y según todos los modelos arqueológicos establecidos, los seres humanos que lo construyeron no deberían haber podido hacerlo. En el año 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, visitó el sitio después de que un pastor local informara de piedras extrañas sobresaliendo de la tierra. Los arqueólogos turcos habían registrado el sitio años antes, pero lo habían clasificado como un cementerio medieval y seguido adelante. Schmidt se agachó junto a los primeros pilares que asomaban y reconoció de inmediato que lo que tenía delante no era medieval ni era un cementerio. Era algo para lo que no había categoría en su formación. Durante los siguientes 22 años, hasta su muerte en el año 2014, dirigió excavaciones que revelaron al menos 20 recintos circulares. Solo 4 han sido completamente excavados. El 95% del sitio permanece bajo tierra. La datación por radiocarbono de materiales orgánicos extraídos del sitio ubica la construcción principal entre el 9600 y el 8200 a.C., confirmada por múltiples laboratorios independientes. Eso hace a Göbekli Tepe entre 6.000 y 7.000 años, más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Giza. Para tener una referencia de la escala temporal, la distancia en el tiempo entre Göbekli Tepe y las pirámides de Giza es mayor que la distancia entre las pirámides y nosotros. Cuando los egipcios construyeron las pirámides,
Göbekli Tepe ya era una reliquia tan antigua para ellos como las pirámides lo son para nosotros hoy. Los pilares en T del recinto más grande, el recinto D, miden 5,5 metros de altura y pesan entre 10 y 16 toneladas cada uno. En las canteras de extracción, localizadas entre 100 y 500 metros del sitio, fue encontrado un pilar inacabado de 7 metros de longitud y aproximadamente 50 toneladas que nunca llegó a ser transportado. Eso significa que el límite de lo que los constructores intentaban mover no era de 16 toneladas, sino de 50. Y lo intentaban sin ruedas, sin animales de carga, sin sistema de poleas de metal y sin ninguna aldea permanente documentada en el área que pudiera haber albergado a los trabajadores. Los relieves esculpidos en esos pilares incluyen más de 60 especies animales identificadas. El investigador Paul Collins, del Museo Ashmolean de Oxford, señala que el bestiario no es decorativo sino simbólico, con una coherencia iconográfica propia de una tradición religiosa establecida y compleja. Hay un lenguaje visual en esas piedras, un sistema de significados que implica generaciones de desarrollo cultural previo, no el trabajo de recién llegados a la organización colectiva. En el año 2017, el equipo del arqueólogo Martin Sweetman de la Universidad de Edimburgo publicó en Mediterranean Archaeology and Archaeometry un análisis del pilar 43, conocido como el pilar del buitre, que propone que sus relieves representan un evento astronómico catastrófico, el impacto de fragmentos de cometa alrededor del 10.950 a.C., coincidente con el inicio del Drías reciente, un periodo de enfriamiento súbito del planeta que duró aproximadamente 1.200 años. Si esa interpretación es correcta, Göbekli Tepe no es solo un templo, es también un registro, una memoria en piedra de una catástrofe que transformó el mundo. Lo que hace a Göbekli Tepe verdaderamente irreducible a cualquier explicación simple es su final. El sitio no fue abandonado por invasión, no fue destruido por catástrofe visible, no fue simplemente dejado atrás. Alrededor del 8000 a.C., alguien tomó la decisión deliberada de enterrarlo bajo toneladas de escombros y tierra, sellándolo de forma tan eficaz que sobrevivió 11.000 años sin ser detectado. No es el abandono de un lugar que ya no sirve. Es la preservación intencional de algo que alguien consideraba demasiado importante para dejar que el tiempo destruyera. La postura de la arqueología convencional es intelectualmente honesta en su núcleo. Sostiene que Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores extraordinariamente organizados, cuya complejidad social había sido sistemáticamente subestimada. Según el arqueólogo Ian Hodder de la Universidad de Stanford, el sitio invierte la secuencia causal que siempre habíamos asumido. No fue la agricultura lo que generó la organización social suficiente para construir templos, sino la necesidad de coordinar la construcción de templos, lo que eventualmente generó la agricultura. La religión antes que la civilización material, el significado antes que el sustento. Esa es una idea poderosa y probablemente contiene verdad. Pero construir 20 recintos con pilares de 16 toneladas, esculpidos con herramientas de pedernal, organizados con coherencia astronómica, a 760 metros de altitud, sin ruedas, sin animales domesticados, sin sistema de escritura, sin ninguna aldea permanente a kilómetros de distancia, implica una logística que ninguna sociedad de cazadores-recolectores, conocida en el registro etnográfico, ha demostrado jamás. El argumento de la complejidad subestimada es real, pero tiene límites que el sitio parece superar. ¿Y si Göbekli Tepe no es el inicio de la civilización humana, sino su eco? ¿Y si los constructores no estaban aprendiendo a organizarse por primera vez, sino recordando cómo hacerlo, preservando en piedra el conocimiento de una tradición mucho más antigua que quedó interrumpida por algún cataclismo? ¿Podría el enterramiento deliberado del sitio ser un acto de preservación consciente? ¿Una cápsula del tiempo construida por gente que sabía que algo estaba a punto de ocurrir? ¿O que ya había ocurrido antes y que quería asegurarse de que algo sobreviviera? Klaus Schmidt calculó antes de morir que completar la excavación total del sitio llevaría entre 50 y 150 años adicionales. El 95% del sitio permanece sin excavar.
Lo que tenemos, lo que vimos, lo que nos dejó sin palabras, es apenas el 5%. Lo que está debajo puede ser más grande, más antiguo, más desconcertante que todo lo que hemos discutido aquí esta noche. La humanidad lleva 11.000 años sin mirar, y el sitio lleva 11.000 años esperando. Hay algo que une a Göbekli Tepe, a Gunung Padang, a la Esfinge, al diluvio del Mar Negro, a Pumapunku, a Yonaguni, a Dwarka, a Nang Madol, a los mapas de Piri Reis y al relato de Platón. No es la conspiración, no es la certeza de una civilización perdida con nombre y capital y bandera. Es algo más sutil y más perturbador que eso. Es el patrón. Todos apuntan al mismo horizonte temporal, con diferentes márgenes de error, con distintas metodologías, desde distintos continentes y océanos, todos convergen hacia el mismo periodo, el tiempo que va del 12.000 al 7.000 antes de Cristo, el periodo en que el mundo se transformó radicalmente, en que los glaciares se derritieron, en que el nivel del mar subió 120 metros en 10.000 años, en que las costas del planeta quedaron permanentemente alteradas. Si había civilizaciones costeras en ese mundo, y las costas son donde la humanidad siempre ha preferido vivir, cerca del agua, cerca del comercio, cerca de los recursos, entonces sus registros no están en tierra, están bajo el mar. La ciencia convencional tiene respuestas para cada uno de estos misterios por separado. Para la Esfinge, episodios de humedad localizada, para Göbekli Tepe, cazadores-recolectores complejos, para Pumapunku, artesanos especializados con siglos de práctica, para Platón, una alegoría filosófica con detalles ficticios, para Piri Reis, una coincidencia cartográfica dentro del margen de error. Cada una de esas respuestas, tomada de forma aislada, tiene su mérito y su legitimidad, y no debe descartarse sin análisis cuidadoso. Eso es justo. Así funciona la ciencia cuando funciona bien. Pero el problema no es cada respuesta por separado. El problema es que cuando pones las 10 respuestas juntas en la misma mesa y las miras, como conjunto, lo que obtienes no es el perfil de anomalías aleatorias distribuidas al azar. Lo que obtienes es un patrón. Y los patrones en ciencia tienen una sola interpretación posible. Están diciéndonos algo. Lo que pueden estar diciéndonos es esto: que nuestra historia del pasado humano está sistemáticamente sesgada hacia la tierra alta y la tierra seca, porque eso es lo que el tiempo preserva, que tenemos toda la evidencia de lo que ocurrió en las colinas y los desiertos, y casi ninguna de lo que ocurrió en las llanuras costeras y los deltas de los ríos, donde la mayoría de los humanos siempre ha preferido vivir. Y que el conocimiento que perdemos al ignorar lo que está bajo el agua no es trivial. Podría ser precisamente lo más importante. Esto no significa que todo esté probado. Significa que todo está pendiente de investigación. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La arqueología submarina es costosa, técnicamente difícil y escasamente financiada. El fondo del Mar Negro, el Golfo de Kambat, el perímetro de Nang Madol, los mares de Sundaland, llevan décadas esperando expediciones sistemáticas que no llegan. Esa espera no es neutral. Cada año que pasa sin excavar es un año en que la historia oficial se consolida por defecto, no por evidencia. Tú llegaste hasta aquí, no por casualidad y no por pasividad. Llegaste porque algo en ti reconoce que las preguntas incómodas son las preguntas que importan. La mayoría de las personas pasa por esta información, cuando llega a ella, y sigue adelante. Tú te detuviste. Eso no es credulidad. Es precisamente la actitud que produce conocimiento nuevo. Este canal existe para los que se niegan a dejar que la pregunta muera, para los que entienden que el mapa oficial de la historia humana es el mejor mapa que tenemos ahora mismo, pero no el territorio completo. Para los que quieren seguir preguntando, aunque las preguntas sean incómodas, aunque las respuestas no lleguen hoy, aunque lo que encontremos obligue a reescribir demasiados libros de texto. Si eso te describe, ¿estás en el lugar correcto? Suscríbete para no perderte lo que sigue. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 misterios te parece el más difícil de explicar. Tenemos nuestra propia hipótesis sobre cuál va a ganar, pero queremos ver si coincidimos contigo.
Antes de que hubiera historia, había memoria. Antes de que hubiera escritura, había piedra. Y antes de que hubiera piedra visible, había océano. Océano sobre ciudades que alguien construyó, habitó y perdió mucho antes de que nosotros llegáramos a hacer las primeras preguntas. Quizás el mundo que conocemos no es el comienzo. Quizás es solo lo que quedó encima del agua. El resto sigue ahí abajo, esperando que alguien decida ir a buscarlo. Suscríbete. La próxima pregunta es mejor que esta.